Durante casi 30 años, el nombre de Leon Kennedy ha sido sinónimo de supervivencia, heroísmo y misterio. Todos conocemos su rostro, su chaqueta y su misión, pero lo que nadie pudo responder hasta hoy es ¿por qué Leon? Capcom finalmente ha roto el silencio sobre el origen real del nombre del protagonista de Resident Evil 2, confirmando una teoría que cambia la forma en que vemos su legado. Sin embargo, esta revelación llega en el momento más incierto para la franquicia, con una nueva película que amenaza con dividir a la comunidad y un cambio radical en la forma en que jugaremos las próximas entregas. Hola a todos, bienvenidos a Ride Speed, el rincón donde celebramos el legado del gaming retro y redescubrimos la magia de sus mejores remakes. Hoy vamos a conectar los puntos entre el pasado oculto de Leon y el futuro que no todos están listos para aceptar. Prepárate porque la respuesta que hemos esperado por décadas está a punto de revelarse, pero el precio podría ser la identidad misma de la saga. El eterno error de los live action. Mientras desenterramos el pasado de Leon, el futuro cinematográfico de la saga parece estar tomando una vez más el camino más arriesgado. Se ha confirmado que la próxima película no se basará en las joyas de la corona, sino que tomará inspiración directa de uno de los juegos menos valorados por la comunidad. Y aquí es donde tengo que ser honesto con ustedes. Mi sensación es que las películas de acción real de Resident Evil jamás tendrán el peso suficiente en el mercado mientras no se enfoquen al 100% en la historia principal de los videojuegos. ¿Por qué es tan difícil contar la historia desde Resident Evil 0 en adelante, respetando la cronología y dándole el protagonismo que merecen los verdaderos héroes? Al intentar siempre contar historias paralelas, casi sin relación o relegando a los personajes icónicos a papeles secundarios, el resultado siempre será el mismo, una desconexión total con el fan. El propio director admite que los seguidores de los juegos podrían no estar satisfechos, y es que parece que Hollywood sigue sin entender que el éxito no está en inventar algo nuevo, sino en honrar lo que ya es legendario, ¿verdad? Ahora dime qué piensas de todo esto abajo. Requiem, el valor del esfuerzo en la era moderna. Antes de desvelar el secreto detrás de Leon, que sé que lo tienes muy presente, es vital que hablemos de un movimiento de Capcom que está dividiendo opiniones, pero que a los amantes de lo retro nos devuelve la esperanza. En el terreno de los videojuegos, la filosofía parece estar tomando un rumbo distinto al del cine. Resident Evil Requiem está rescatando una esencia que creíamos extinta en la industria actual, el valor del esfuerzo personal. Se ha confirmado que esta entrega incluirá un modo de juego masivo claramente inspirado en los clásicos mercenarios que tanto nos hicieron sudar en el pasado. Pero aquí está el giro. No habrá atajos. Este contenido solo será asequible para aquellos que logren sobrevivir y completar la campaña principal. En un mundo acostumbrado al acceso inmediato y a las recompensas fáciles, Capcom obliga a mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces, donde el contenido extra no era un producto que se compraba, sino un trofeo que se ganaba. Este minijuego post-créditos no solo promete disparar la rejugabilidad, sino que nos lanza un desafío directo a la cara. Seguimos teniendo la paciencia y la habilidad de los jugadores de antaño para ganarnos nuestro derecho a jugar, o nos hemos vuelto demasiado blandos para los estándares de Raccoon City. El origen revelado. ¿De dónde viene Leon Kennedy?
Y así, tras analizar este futuro incierto, llegamos a la pregunta que ha estado flotando en el aire no solo en este vídeo, sino desde 1998. Tras casi 3 décadas de especulaciones, Capcom finalmente ha confirmado de dónde surgió el nombre de Leon Scott Kennedy. No fue una elección al azar. Se ha revelado que el nombre fue inspirado directamente en el actor profesional francés Léon-Jean-Marie Ledoux, una figura cuya elegancia y presencia inspiraron a los desarrolladores en ese momento. Los creadores buscaban un nombre que sonara fuerte pero sofisticado, alejándose de los nombres de acción genéricos de los 90. Esta pieza de información no solo valida años de teorías, sino que nos recuerda que incluso en una saga llena de monstruos, el origen de sus héroes sigue siendo el ancla emocional que nos mantiene unidos a ella. En conclusión, es fascinante ver cómo después de tanto tiempo Resident Evil sigue teniendo secretos que contarnos, pero esa nostalgia por el pasado de Leon contrasta fuertemente con una industria del cine que parece decidida a ignorar la riqueza narrativa que ya tenemos en las consolas. Estamos en una encrucijada donde el respeto por el lore y las ganancias de experimentar en la gran pantalla están chocando de frente, y honestamente creo que seguiremos esperando esa adaptación definitiva que empiece por el principio. Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que el origen de Leon encaja en el héroe que conocemos hoy? ¿Y estás de acuerdo conmigo en que los live action deben dejar de inventar historias y empezar a adaptar los juegos desde el principio? Los leo en los comentarios, porque la conversación en Riot Speed apenas comienza. Y si quieres ver cómo la obsesión por el pasado puede salvar un juego, tienes que ver nuestro análisis sobre el proyecto que está restaurando Raccoon City. Te lo dejo aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Nos vemos en el vídeo que te recomendé. Un abrazo. Gente, les habla Riot Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.